Les pido que por favor me ayuden con la primera pregunta, aunque yo aquí voy a leer previamente esta nota del docente. Cabe referir que los términos proceso, demanda, juicio, litigio, pleito, querella, litis y causa prácticamente se consideran como sinónimos. Todos ellos se pueden englobar con el término genérico de... ¿Cuál es ese término genérico? ¿Se recuerdan ustedes? El término genérico es acción judicial, pero hay, por ejemplo, nombres específicos para cada clase de proceso. Por ejemplo, está bien cuando nos referimos a un proceso de materia hay cortes en el internet que no son de mi responsabilidad. Les pido en esos casos que esperen por favor y vamos a continuar con la clase cuando se reinicie el contacto. Entonces el término querella se utiliza más propiamente para los procesos de materia penal. Así lo establece el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, el término demanda se asocia más con los procesos de materia civil, de materia familiar, de materia de la niñez y adolescencia e incluso de materia laboral. Ténganlo presente entonces. Si por ejemplo yo digo el presente litigio es nulo en razón a que no ha sido citada la parte demandada. ¿Qué quiero decir con litigio? ¿A qué me estoy refiriendo? Evidentemente que me refiero a un pleito, a un juicio, a un proceso judicial. Si es un proceso de materia civil o familiar, será demanda. Y si es un proceso de materia penal, será querella. Aunque también debemos recordar que una querella puede comenzar mediante una simple denuncia, ¿no es cierto? O a través de la intervención directa del Ministerio Público o de la policía, cuando estas instituciones conocen de la comisión de algún delito. Bien, vamos entonces ahora con las preguntas del texto. Les reitero que, como siempre, en mi materia, en mis materias, ustedes pueden hacer las preguntas que consideren adecuadas en el momento en que sea pertinente, por cuanto la idea no es que el docente hable, sino que ustedes entiendan cabalmente el contenido de la materia. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Están todos muy callados. La pregunta número 1, por favor, si le dan lectura a algún voluntario o voluntaria. Hola, hola. Número uno, ¿no, doctor? Sí, ¿cómo es su nombre? Daniel Su apellido. Ceballos. Adelante. ¿Cuál es la norma suprema del ordenamiento jurídico nacional? Artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Ya, ¿alguien quiere contestar esa pregunta? Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches. Contestando a la pregunta de mi amigo, Sí, la norma suprema es nuestra Constitución Política del Estado, que lo indica en el artículo 410 de la misma Constitución Política del Estado. de la propia Constitución, correcto. Ahora bien, vamos entonces con la segunda pregunta. Por favor, si le dan lectura. ¿Puede compartir, doctor? Sí, adelante. A ver, Sí, pero perdón, doctor, no sale nada. he salido. Perdón, les pido disculpas. Sí, es un error mío. Estoy consciente de esa situación. Ahora sí. Ya. Ahora sí se ve, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. La pregunta 2, doctor. Sí, la pregunta 2. La 2. ¿A qué no estamos sometidos tanto gobernantes como gobernados en el artículo 410 y 108 de la Constitución Política del Estado? Ya, les quiero recomendar, ustedes cuando lean un texto eh, ante alguna otra persona, alguna autoridad o en público, siempre respeten los signos de interrogación o de admiración. Ahí la pregunta, ¿a qué norma estamos sometidos tanto gobernantes como gobernados? Dicen, ¿no es cierto? Sí, doctor. Siempre es esencial que respeten esos signos, ¿de acuerdo? Entonces aquí la pregunta, la respuesta, ¿cuál sería? Ya la sabemos de memoria, ¿no es cierto? Estamos sometidos a la Constitución Política del Estado, que es la ley suprema de todo el conjunto de leyes. Vamos con la pregunta 3, por favor. Ya esto ustedes lo saben, lo hemos pasado en Derecho Constitucional con ustedes el año pasado. ¿Sí o no? Pero estamos haciendo un repaso. Me parece que esta base es esencial para todo abogado y toda abogada. Adelante, por favor. La número 3, ¿quién le puede dar lectura? Y nadie. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Indique cuál es la jerarquía normativa bajo la cual se aplican las disposiciones legales en Bolivia, según el artículo 410, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Ya, ¿cómo es su nombre? Disculpe. Hilda Rocha. Hilda, una recomendación para todos y todas. Aquí la pregunta no lleva signo de interrogación. Entonces no hay para qué darle cuando no lleva, ¿de acuerdo? Cuando lleva, sí, yo les exijo. Cuando no lleva, no. Ya, aquí con ese breve detalle, que no es para que lo tome a mal, sino es una recomendación para lo posterior, ¿de acuerdo? Está bien, doctor, gracias. Escúchenme aquí. Esta es una pregunta clave de examen de grado, incluso. En realidad todas, pero ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Doctor, dijo leer el artículo 410 de la Constitución Política del Estado. No, no dije Perdón. leer. Dije
¿Cuál sería la respuesta? Si quieren, léanlo, el artículo 410, parágrafo segundo. Estos aspectos, escúchenme, yo se los estoy repitiendo por tercera vez, porque ustedes han sido mis alumnos en Derecho Laboral, en Derecho Constitucional 2, si no me equivoco, y ahora en Tratos, Derecho Civil 3. Ya deberían retenerlo. Les recomiendo, les sugiero, es para su propio bien, no es para mí por si acaso. Pero estos aspectos, estas preguntas, quien quiera ser buena abogada o buen abogado debe dominarlas. Entonces les sugiero, ya lo dejo en su criterio, pues si lo toman, si lo aprenden, que les va a ser de mucha utilidad o no. Yo les sugiero que sí lo hagan, por supuesto. Les deseo el bien, ¿no es cierto? Deseo que sean buenos juristas y por ello pongan el empeño necesario para aprender. Esta respuesta, esta podría ser una pregunta de examen de grado, miren ustedes. Entonces, siempre nosotros debemos tenerla en nuestra mente. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Las leyes y los tratados internacionales, doctor. Vienen por número. En primer lugar está tal disposición, en segundo tales, en tercero tales, en cuarto tales. ¿Cuáles serían esos? ¿Qué dice Kelly? Está con su micrófono abierto. Doctor, buenas noches. Jerárquicamente se están situados, ¿no? Primero la Constitución Política del Estado, que es nuestra ley de leyes. Ya. Como segundo, los tratados internacionales, que lo dice en la misma Constitución, en el artículo 410, parágrafo segundo, indica. Como tercera, dice las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental y municipales e indígenas. Y como cuarta, los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Ya, está bien la respuesta, pero escúchenme, ustedes tienen que empezar a dominar las leyes. Ya están en la segunda etapa de su carrera. En este caso, a ver, si por ejemplo me hacen esta pregunta con estas otras palabras, la respuesta va a ser la misma, fíjense ustedes, para un examen de grado. ¿De qué manera se configura la pirámide kelseniana según el ordenamiento jurídico boliviano? Y la respuesta es la misma. Y fíjense, así de simple. Esta es una parte de la Constitución demasiado importante. Ustedes la deben memorizar. Escúchenme. O sea, la jerarquía normativa bajo la que se aplican las leyes vigentes en Bolivia, eso significa ordenamiento jurídico nacional, es la siguiente. En primer lugar, la Constitución Política del Estado. En segundo lugar, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. En tercer lugar, las leyes, sean estas nacionales, departamentales, municipales, regionales y otras. En cuarto lugar, los decretos supremos. Y las resoluciones de los órganos ejecutivos de los diversos niveles de gobierno. En este caso, un decreto supremo lo emite el presidente del Estado y a nivel departamental las gobernaciones emiten leyes, los municipios, los gobiernos municipales emiten leyes e incluso los gobiernos regionales y los gobiernos indígenas, originarios, campesinos emiten leyes. En este caso vienen a ser resoluciones de los órganos ejecutivos. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar la Constitución, en segundo lugar los tratados y convenios internacionales,
En tercer lugar, las leyes nacionales. Y en cuarto lugar, las resoluciones de los órganos ejecutivos de los diversos niveles de gobierno. Ahora bien, el Código Civil boliviano, ¿en qué rango se encuentra dentro de estos 4 niveles de aplicación de las leyes en Bolivia? El Código Civil es una ley nacional, ¿no es cierto? ¿Y en qué rango, en qué jerarquía, en qué nivel se aplica? ¿Qué dicen ustedes? En otras palabras, doctor, se podría decir que la Constitución política es la madre, ¿no?, de todas las leyes. Es la ley suprema. Es la ley suprema, ¿sí? Exactamente, doctor. Ya. Y los códigos son leyes nacionales. ¿En qué nivel se encuentran? ¿Qué dicen? A ver, por favor, analicen, piensen y En la tercera, respondan. doctor. ¿Perdón? Estaría en la tercera, en el tercer lugar, digamos, según la jerarquía. Doctor, buenas noches. No es en todos los niveles, porque si bien el Código Civil, o sea, se puede utilizar, digamos, en el nivel nacional, o sea, dentro del órgano ejecutivo, pero también se puede utilizar, digamos, a nivel departamental. O sea, no solamente a nivel nacional, estaría para mí, no sé, a ver, a lo que yo entiendo podría estar en el nivel nacional, departamental, pero también municipal, porque el Código Civil ya abarca, digamos, a las acciones civiles, ¿no? Ahora sí, les pido disculpas, hubo ese problema de que se me cortó el micrófono por cuestiones técnicas de las que no soy responsable, por eso tuve que salir. La respuesta de la compañera, les quiero decir, escúchenme, vamos a colocar las cosas en su sitio. Digamos, si usted en una demanda judicial coloca algún artículo de la Constitución que fundamenta su demanda, ese artículo de la Constitución debe ser valorado convenio internacional, también tiene su lugar. En primer lugar está la Constitución, en segundo lugar están los tratados y convenios internacionales. Y luego en el tercer lugar están las leyes, sean estas nacionales, departamentales, municipales o regionales, incluso indígena, originario, campesino, cada uno en el ámbito de su jurisdicción. Ahora bien, si por ejemplo se coloca un artículo de la Constitución y un artículo del Código Civil, evidentemente que prevalece el artículo de la Constitución, por cuanto la jerarquía que establece el artículo 410
de la propia ley de leyes es el que determina que la Constitución es la ley suprema de todo el conjunto de leyes y goza de primacía frente a cualquier otra disposición legal. Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta, ¿de acuerdo? O sea, en otras palabras, usted puede interponer una demanda, un proceso judicial, basándose en algunos artículos de la Constitución. Sí, por supuesto que sí. De los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado boliviano, sí, puede. Le da mayor fuerza a su demanda, si lo hace así. Y luego, también evidentemente, pues podrá colocar algún artículo del Código Civil boliviano y por supuesto del Código Procesal Civil. Pero evidentemente que las normas que usted ha elegido de la Constitución Política del Estado tienen mayor jerarquía, mayor rango jerárquico que el de las leyes establecidas en los códigos. ¿De acuerdo? ¿Ahora quedó más claro? ¿Sí o no era necesario decirlo o no? ¿Qué dicen ustedes? Vamos con la pregunta número 4. ¿Le pueden dar lectura, por favor? Hola, hola. Me tuve que salir porque nadie me responde. ¿Me ayudan con la lectura? ¿O pasamos? Estas son preguntas muy fáciles, ¿no? ¿Ya ustedes las saben o no? Buenas noches, doctor. Yo lo voy a leer. Sí, adelante. La 4, el número 4, ¿no? Sí, la 4. Señale algunos ejemplos de tratados y convenios internacionales más conocidos y que han sido ratificados por el Estado boliviano. ¿Alguien quiere responder? Doctor, creo que el pacto de tregua entre Chile y Bolivia, ¿no? Que ha sido firmado en 1884. No, ese específicamente, evidentemente, o sea, se llama el Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile, luego de la invasión chilena que nos usurpó el litoral boliviano. Pero no, tenemos otras que son muchísimo más conocidas. Ese pacto además es atentatorio contra los intereses bolivianos, que ha sido impuesto por la fuerza, por Chile, ¿no es cierto? Escúchenme, tenemos otras disposiciones. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. Es un pacto internacional que ha sido ratificado por el Estado boliviano. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Hay otros como la Organización Mundial de la Salud, es un pacto o convenio internacional, el cual ha sido ratificado por el Estado boliviano. La Organización Internacional del Trabajo. La Convención Internacional del Niño, Niña y Adolescente. Luego podemos mencionar la Convención do Belém do Pará contra la violencia hacia la mujer. Y así muchísimos otros tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. El Estatuto de Roma también es otro convenio o tratado internacional que si usted lo conoce y resulta aplicable para el proceso judicial que está interponiendo, lo puede colocar en su demanda. ¿De acuerdo?
Con ello respondemos a la pregunta número 5, es decir, las normas aplicables de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos forman parte del derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Es el conjunto de leyes un poquito el tiempo, por eso hemos pasado esas dos preguntas. Vamos con la pregunta número 6, esta es obligatoria. Por favor, si le pueden dar lectura. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la función esencial del órgano judicial? ¿Quién se anota para responder? Escúchenme, esa respuesta tienen que conocerla, por cuanto yo diría que es clavada para un examen de grado. ¿Quién desea responderla? Impartir y administrar justicia, doctor. Creo que recuerdo eso. Sí, Mariela. Tiene usted la esencia de la respuesta. Pero escúchenme, siempre una recomendación, ¿no? Porque yo les deseo el bien, no les deseo el mal jamás. La respuesta está correcta. Sin embargo, ustedes armen sus respuestas. Siempre cuando vayan a responder, sea oralmente o por escrito. Ahí, por ejemplo, Mariela me ha dicho impartir justicia. Correcto. Pero ármela un poquito más su respuesta. Siempre esa recomendación. O sea, la función esencial del órgano judicial es impartir o administrar justicia. Y usted ahí, si lo sabe el artículo, lo puede agregar, fíjense. Según determina, según ordena, según manda, según dispone, según establece, o de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado en su artículo 179. Y con eso aprueba la respuesta. ¿No es cierto? ¿Queda mejor o no queda mejor así? ¿Está de acuerdo, Mariela? Sí, doctor, gracias. Esa sugerencia es para todos, para sus exámenes, sean escritos u orales, hablados. ¿De acuerdo? Bien, ahora, la función esencial entonces del órgano judicial, fíjense, es administrar o impartir justicia en los procesos judiciales sometidos a conocimiento de los juzgados y tribunales competentes. Esa sería la respuesta completa. ¿De acuerdo? Estos aspectos yo les sugiero que los vayan leyendo, practicando. Acuérdense de mí, les va a ser muy útiles para su examen de grado. Eso les quiero enfatizar, ¿ya? Yo tomo en cuenta que ustedes ya están en el quinto semestre, de aquí a un año y poco estarán ya en la fase final de sus estudios. A ver, la pregunta número 7, por favor. Estamos recordando nada más, ya esto lo hemos llevado con ustedes. Es una introducción necesaria para ingresar a nuestra materia, que es Derecho Civil 3. Por favor, la pregunta número 7, si son tan gentiles. Me imagino que están anotando, ¿no? Indique el concepto de debido proceso, artículo 4 del Código Procesal Civil. Ya, ahí no hay signo de interrogación, eso les pido que tengan en cuenta.
Pues gracias por la lectura. O sea, les quiero decir, el concepto del debido proceso no está en la Constitución, no está en el Código Procesal Constitucional, sino que está plasmado en el artículo 4 del Código Procesal Civil. Pero el debido proceso se aplica a todos los procesos judiciales de las diversas clases de justicia y de las diversas materias judiciales, como lo vamos a ver más adelantito en la siguiente pregunta. Pero, ¿qué quiere decir el debido proceso? ¿Alguien quiere contestar? ¿Qué me dicen? Con 3 palabritas definimos lo que es el debido proceso. Y luego le podemos añadir algunas otras cuestiones secundarias. Pero con 3 palabritas podemos definir lo que es el debido proceso. ¿Qué dicen ustedes? Si tienen ahí su código, lo pueden leer. Su código procesal civil. ¿Qué dice Carla? ¿Qué dice Daniel? ¿Qué dice Jocelyn? Es una garantía que nos brinda el Estado, Lisa. Lo tiene el concepto, pero dígalo de manera más precisa. Fíjense, 3 palabritas. A ver, fácil, fácil. Se nota que no les ha quedado, no se están recordando mucho de las clases que hemos pasado. Yo les doy esa base, les quiero decir, y si ustedes la dominan, van a tener mayor facilidad para comprenderle a todos sus estudios. Hay algún docente que una vez me dijo, a ver, doctor, esto es tan importante que me lo voy a grabar en mi celular. Y yo se lo tuve que explicar. Entonces, ténganlo presente, es de suma importancia. A ver, el debido proceso es entendido como el derecho de toda persona a un juicio justo, equitativo e imparcial, con cabal respeto a la Constitución, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y en sujeción a la igualdad de las partes en conflicto. Ese podría ser un concepto. Entonces, lo más importante, el debido proceso es el derecho de toda persona a un juicio justo, equitativo e imparcial. ¿De acuerdo? Eso significa el debido proceso. ¿Se ha comprendido? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? 3 palabritas para definir el concepto. Vamos con la siguiente pregunta. Ya estamos entrando en materia poco a poco, fíjense, estamos avanzando hacia materia civil, que forma parte de la justicia ordinaria. La pregunta número 8, por favor. ¿Qué me dicen? A ver, ¿alguien quiere responder? Otra vez yo me salí. No. La pregunta número 8. ¿Se ve, no es cierto? Se ve.
Siempre hay estos cortes. Hay que tener paciencia. ¿Cuáles son entonces las 6 clases de justicia o jurisdicciones que reconoce la Constitución? Según los artículos 179 y 180. 2 puntos a quien quiera responder. Y responda correctamente. Anoto. ¿Quién levanta la mano? ¿Qué dicen? Pregunta de examen de grado. Pero básica y esencial. Todo abogado, todo estudiante de derecho debe conocer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien quiere responder? 2 puntos se va a ganar. ¿Quién levanta la mano? ¿Nadie? ¿Ninguno? No lo puedo creer. Sí, adelante, Hilda. Sería la procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez. Ahí nomás, Hilda, ahí nomás. Esos son los principios procesales. Están en la Constitución, artículo 180, están en la Ley del Orden Judicial, artículo 30, están en el Código Procesal Civil, artículo 1, pero no, nada que ver, nada que ver. No. Doctor, creo que son la justicia ordinaria, la justicia constitucional, la justicia indígena originaria campesina y la justicia judicial. Y por último, la justicia militar, creo que es. Ya. La respuesta correcta, Ángel tiene razón en parte, pero no hay justicia judicial, por favor. Eso es una redundancia innecesaria. Hay la siguiente, la justicia o jurisdicción constitucional. O sea, el término jurisdicción en la Constitución y en algunos códigos significa justicia, por si acaso. Número 1, la justicia o jurisdicción constitucional. Luego, número 2, la justicia o jurisdicción agroambiental. Número 3, la justicia o jurisdicción indígena originario campesina. Número 4, la justicia o jurisdicción disciplinaria, que se aplica a través del Consejo de la Magistratura. Número 5, la justicia o jurisdicción militar para los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Y número 6, la he dejado de último, la más usual, la más común de las clases de justicia, la justicia o jurisdicción ordinaria. ¿De acuerdo? ¿Anotaron? Ustedes lo que pueden hacer ahí es colocar artículos 179 y 180 de la Constitución, luego revisan, aunque ahí está explicado de forma más difícil de entender, diría yo. Pero lo importante es que lo hubiesen anotado.
Ya, la número 9, por favor. Les vuelvo a decir que si ustedes dominan esta partecita, le van a entender de mejor manera a sus estudios. Les va a servir de mucho. Parece que, sin embargo, se han olvidado. Ya la pregunta número 9, por favor. Hola, hola. ¿Ninguno quiere dar lectura? Pregunta número 9. Indique cuáles son las principales materias de la justicia ordinaria. Bien. Ahí, Mariela, sin signo de interrogación. Correcto, correctísimo. ¿Alguien quiere responder? En esta pregunta, Respondo. doctor, Perdón. estaría entrando la materia penal, civil, Sí. niño, niñez y adolescencia, Ujú. Correcto. ¿Alguien más quiere responder? Bueno, doctor, respondiendo a la pregunta, son los siguientes, ¿no? Materia civil, civil y comercial, Ya. penal, materia laboral, materia familiar, materia de la niñez y adolescencia. Sí, correcto. Por ahora, doctor, disculpe, su audio está apagado.
Ahora sí. La pregunta número 10 decía, ¿cuántas clases de procesos contempla el Código Procesal Civil? Ustedes no han llevado todavía la materia Derecho Procesal Civil, ¿no es cierto? No han llevado, ¿no es cierto? Hola, hola. No contesten. ¿Quieren que yo les indique esa respuesta? Sé que no han llevado la materia correspondiente. Hola, hola. Sí, doctor, por favor. Se le escucha, doctor, se le escucha. Ya. O sea, aquí la respuesta es la siguiente. Son 9 las clases de proceso que reconoce el Código Procesal Civil. El proceso preliminar, número 1, el proceso cautelar, el proceso incidental, el proceso ordinario, el proceso extraordinario, el proceso monitorio, el proceso de ejecución, el proceso concursal y el proceso voluntario. Esto es nada más como una indicación para ustedes. Las características y particularidades de cada una de ellas van a ser explicadas por su docente en la materia Derecho Procesal Civil. Por ahora estamos mencionándolo nada más y no va a ser pregunta de examen para nosotros. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta, la número 11. Hola, hola. Si me ayudan con... Pregunta número 11, doctor. Sí, Pregunta número 11. ¿Qué es un proceso judicial? bien, ahí la entonación. Está correcto. Ya. Se puede definir a un proceso judicial como un conjunto de actos procesales concatenados uno tras de otro, de obligatorio cumplimiento, que tienen por objeto resolver mediante la aplicación del derecho, de la ley, el derecho que le corresponde a cada una de las partes. Ese podría ser un concepto del proceso judicial. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. Aquí, si ustedes le prestan atención, Doctor, ¿nos escucha su audio? hola, hola, ¿ahora sí se escucha? Hola, hola.
Sí, doctor. Ya, Sí, la escuchamos, doctor. ya, la número 12 era, vean ustedes esta explicación interesante que se hace sobre el particular. ¿La pueden leer, por favor? Claro que sí, doctor. Pregunta número 12. ¿Cuáles son los elementos principales que componen el proceso judicial? Grafique esta situación e indique algunos ejemplos. ¿Cuál es la ley que determina los actos procesales de cada proceso? Ya. Si no le entienden a la pregunta, me pueden consultar, pero voy a explicar. Es interesante. O sea, el proceso judicial se lo grafica como una serie de puntitos, ¿ya? Una serie de puntitos. Así, unos puntitos seguidos. Una serie de puntitos en línea recta. Cada uno de esos puntitos es un acto procesal. Y siempre cada acto procesal se realiza uno detrás de otro, pero además es de obligatorio cumplimiento, según lo que determina la ley procesal respectiva. Entonces, los elementos fundamentales que conforman el proceso judicial son los denominados actos procesales. Actos procesales. Reitero, actos procesales. Esos actos procesales son determinados por la ley procesal respectiva. Y para ello debemos decir de que, por ejemplo, en materia civil, los actos procesales de los procesos civiles son determinados por el Código Procesal Civil, que es la ley adjetiva, procesal o de forma en materia civil, que determina cuáles son los actos procesales que se deben realizar durante el desarrollo del proceso civil. Y la ley sustantiva, material o de fondo en materia civil viene a ser el Código Civil boliviano. Resumiendo, en cada una de las materias judiciales tenemos, en materia civil, en materia penal, en materia familiar, tenemos una ley sustantiva, material o de fondo, y una ley adjetiva, procesal o de forma. Para que quede más claro, en materia penal, la ley sustantiva, material o de fondo, viene a ser el Código Penal. Y en materia y leyes conexas, hay unas leyes conexas. Por ejemplo, la ley de la coca, la ley de violencia contra la mujer u otra. Luego, en, en materia civil, la ley adjetiva, procesal o de forma
doctor se ha salido de la clase, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien sabe? Ya, les pido disculpas por estos cortes que no son de mi responsabilidad. Entonces, como les decía, para resumir, en materia penal tenemos una ley sustantiva, material o de fondo, que es el Código Penal. En materia penal tenemos una ley adjetiva, procesal o de forma, que es el Código de Procedimiento Penal. En materia civil tenemos una ley sustantiva, material o de fondo, que es el Código Civil boliviano. Y en materia civil tenemos una ley adjetiva, procesal o de forma, que es el Código Procesal Civil. Los códigos procesales o de procedimiento nos indican cuál es la manera en que debe tramitarse un proceso para que sea legalmente válido. O, en otras palabras, cuál es el procedimiento que se debe seguir para que ese proceso judicial tenga validez. Con esto vamos a ir a la próxima pregunta y espero que estén tomando nota porque es una base muy necesaria para todos ustedes. Vamos con la pregunta número 13. Hola, hola. ¿Pueden ayudarme con la lectura? Los estoy cansando mucho. ¿Qué leyes podemos utilizar para interponer un proceso judicial? Ya, a ver, les pregunto aquí. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Alguien quiere contestar? Para ser más concreto, por ejemplo, si le piden una demanda de divorcio, ¿qué leyes van a utilizar? ¿El código de familia? El Código de la Familia y del Proceso Familiar, la Ley 603, correcto. No se necesitaría en ese caso específico, Sandra, ninguna otra ley. No necesitaría de la Constitución ni de tratados y convenios internacionales. ¿Ya? Está bien, la respuesta ahí correcta. Y si su cliente le pide iniciar un juicio ejecutivo que forma parte del proceso monitorio. A ver, su cliente que no sabe derecho viene y le dice, mire, tengo este contrato de reconocimiento de deuda y quiero que usted como abogada o como abogado me interponga un proceso para cobrarle a ese deudor que no me paga el dinero que me debe. Ese sería, ahí podría ser un juicio ejecutivo que forma parte del proceso monitorio, podría ser un proceso coactivo que forma parte del proceso de ejecución o un proceso ordinario de materia civil. ¿Y qué leyes utilizarían en un proceso civil? La Ley General de Trabajo, si se trata del trabajador. Ya, no. Estamos hablando de un proceso, Sandra, de cobro de una deuda. El Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Correcto. Ángel, hay que tener en cuenta
Primera respuesta está bien. El Código Civil boliviano y el Código Procesal Civil. Ya, ese es su verdadero nombre. ¿Ya? La ley 439. Entonces, un proceso de materia laboral, Sandra, sería, por ejemplo, un proceso para el pago de beneficios sociales o para el pago de sueldos de vengados. No tiene nada que ver. O sea, digamos, ahí lo que se busca también es el pago de los beneficios sociales adeudados, pero se lo interpone dentro del proceso de materia laboral. ¿Ya? Es muy diferente. Digamos, si usted plantea el pago de deudas laborales en un proceso civil, el juez se lo va a rechazar. ¿Ya? O sea, se puede interponer una demanda de cobro de dinero adeudado, una deuda que no sea laboral en el proceso civil. Y para ese caso, utilizaríamos el Código Civil y el Código Procesal Civil. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy presente. Y si se tratara de un proceso penal, ¿qué leyes voy a utilizar? Estoy tratando de hacerlos pensar, porque eso es lo que les va a ser útil. Si se tratara de un proceso penal, ¿qué leyes voy a utilizar? Perdón, adelante, Sandra. Tal vez el Código Penal, doctor, porque Okay. sí es un proceso penal. Sí, el Código Penal. ¿Y qué más? El Código Procesal Penal Penal más. y la Constitución Política, doctor, cuando pueda Ya. ser vulnerado algunos derechos. Ya, está bien. Aquí le volvió a cambiar Ángel. Está bien su respuesta. El Código de Procedimiento Penal se llama ya. Ahora. Está correcto. En todo caso, deberían utilizar en un proceso penal el Código Penal, que es el que determina las sanciones que se aplican a quienes cometen delitos. Y eso como ley sustantiva, material o de fondo. Pero además, como ley adjetiva, procesal o de forma, que determina la manera en que se realiza un proceso penal, utilizamos el Código de Procedimiento Penal. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, hay una ley sustantiva siempre y hay una ley adjetiva o procesal también. Se utilizan simultáneamente. Si se trata de un proceso civil o de un proceso penal o de un proceso familiar o de un proceso laboral o de un proceso de la niñez y adolescencia. Pero hay que anotar que también en dichos procesos se puede utilizar y aplicar los artículos pertinentes de la Constitución Política del Estado, de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos e incluso de la ley del órgano judicial, las cuales son denominadas leyes transversales que se aplican si son pertinentes a toda clase de proceso judicial. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta. Ya en clases el próximo sábado, pueden ustedes hacer todas las preguntas que consideren pertinentes, porque vamos a tener el tiempo suficiente para despejar todas las dudas. Y yo quisiera más bien que me ametrallen con preguntas, lo cual significa que quieren ampliar sus conocimientos. Si no le entienden algo, por favor pregunten. Ahora es la oportunidad de hacerlo. Yo no me enojo cuando me preguntan. Es más, me da a entender que la persona, el estudiante, quiere aprender. ¿De acuerdo? Doctor, en caso de, ¿cómo lo llaman? En empresas finiquitos, creo que lo llaman. En ese tipo de casos o procesos,
¿qué ley se puede utilizar? Ya. O sea, para el pago de finiquitos, de hecho, tenemos que darnos cuenta que se trata de un proceso de materia laboral en el cual el trabajador prestó sus servicios al empleador. Este proceso está regido por la Ley General del Trabajo, el Código de Seguridad Social y otras disposiciones, como leyes sustantivas, materiales o de fondo, y como ley adjetiva, el Código Procesal del Trabajo. El Código Procesal del Trabajo. Ahora bien, es importante indicar, hemos pasado con ustedes materia laboral, y esto yo lo he explicado en detalle en aquella oportunidad. Resulta que en materia laboral, la Ley General del Trabajo es del año 1948. 1942. Entonces es una ley absolutamente antigua, obsoleta. Para esta clase de procesos, lo que se hace es aplicar la parte correspondiente de la Constitución Política del Estado del artículo 46 al 50 y decretos supremos sobre materia laboral, que hay muchos, los cuales actualizan las disposiciones legales a favor de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, esa sería la respuesta que le puedo dar a su pregunta, Sandra. ¿De acuerdo? ¿Se comprendió? ¿O no se entendió? El día sábado me puede volver a preguntar, no hay ningún problema. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Hola, hola. Ya estamos en la parte final de las preguntas. No quieren dar lectura. Yo voy a leer, ya que no hay voluntario ni voluntario. Se entiende por derecho civil al conjunto de disposiciones legales que norman las relaciones entre particulares, las cuales relaciones que se caracterizan por ser de carácter patrimonial o económico. Esa es la definición de derecho civil. Por ejemplo, si se interpone una demanda de reivindicación, desocupación y entrega de un inmueble, evidentemente que se persigue un objetivo de carácter patrimonial o económico. El demandante busca que, mediante la sentencia judicial, se le reconozca un derecho de carácter patrimonial o económico. Entonces, el derecho civil es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre particulares, personas, pues sean estas naturales o jurídicas, que litigan asuntos de carácter patrimonial o económico. Por ejemplo, si se interpone un juicio ejecutivo que forma parte del proceso monitorio para el cobro de una deuda, que ese es el objetivo de un juicio ejecutivo, evidentemente que el acreedor
procura, mediante una sentencia judicial, lograr que el deudor le pague la deuda que ha sido incumplida. Entonces, con ese concepto nos quedamos. Luego, vamos con la pregunta número 15. ¿Me quieren ayudar? ¿O es que no me escuchan? No se ve la pregunta, doctor. Ya, yo la saqué. Ya la pregunta es, ¿cuáles son las ramas del derecho civil? Y la respuesta la voy a dar. Ya, las ramas del derecho civil son el derecho civil sustantivo que se haya contenido en el Código Civil Boliviano. Número 1. Reitero, el derecho civil sustantivo que se haya contenido en el Código Civil Boliviano. Y número 2, el derecho procesal, adjetivo o de forma que se haya contenido en el Código Procesal Civil. Esas son las dos ramas principales del derecho civil. El Código Civil Boliviano ha sido elevado a rango de ley mediante la Ley 1071 de 18 de junio de 2018. Sin embargo, el Código Civil Boliviano se aplicaba mediante decreto ley desde el 2 de abril del año 1975. Fíjense ustedes. Es antiquísimo igualmente. No obstante, no ha sido más que modificado en 2 artículos, desde esa época hasta el presente. El Código Procesal Civil, en cambio, se halla vigente desde el 19 de noviembre de 2013, aunque entró en vigencia plena este código, que es la Ley 439, el 6 de febrero de 2016. Entonces, esas son las dos ramas principales del derecho civil. ¿Se comprendió? ¿Se entendió? La pregunta número 16, por favor. Sé que están cansados, les ha resultado muy pesado. La número 16, ¿la pueden La leer? pregunta 16. El Código Civil Boliviano cuenta Hola. Se cortó. con rango de ley. Sí. O sea, el Código Civil Boliviano ha sido elevado a rango de ley mediante la El ley. Código Civil Boliviano cuenta al presente con rango de ley. Sí, ya lo hemos escuchado. Entonces, como decía, el Código Civil Boliviano es la Ley 1071 de 18 de junio de 2018. Sin embargo, el Código se viene aplicando, el Código Civil Boliviano, desde el 2 de abril del año 1975. Es un código bastante antiguo. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Hola. ¿Cuál es el contenido del Código Civil Boliviano? Pregunta 17. Sí. Vean ustedes, aquí está en un gráfico, se los he copiado. El Código Civil Boliviano se divide en 5 instituciones jurídicas contenidas en igual número de libros, así se llama, sistemáticamente ordenados en sus 1566 artículos.
El libro 1 es la materia persona, del artículo 1 al 73. El libro 2, denominado de los bienes, de la propiedad y los derechos reales sobre la cosa ajena, artículos 74 al 290. El libro 3, que es de nuestra materia, se refiere a las obligaciones en su primera parte, artículos 291 al 449, y a los contratos en su segunda parte, desde el artículo 450 al 999. Esta es nuestra materia. Y además, el Código Civil contempla el libro 4 referido a las sucesiones por causa de muerte, las sucesiones hereditarias que se denominan, desde el artículo 1000 al 1278. Por último, el libro 5 del Código Civil se refiere al ejercicio, protección y extinción de los derechos, desde el artículo 1279 al 1566. ¿Cuál va a ser el libro de nuestra materia? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál va a ser el libro de nuestra materia? El libro tercero, doctor. Correcto, el libro tercero. Por eso vamos a hacer una pasada muy rápida sobre las obligaciones y luego ya ingresamos a contratos. Y vamos a llevar modelos de contratos bien hechos para que ustedes los analicen y luego puedan hacer un contrato, que podría ser una forma de examen final de nuestra materia, si es que estuvieran de acuerdo. ¿Les parece? Sí, doctor. Muy bien. Seguimos con la pregunta número 18. Y vamos a ir hasta la pregunta 21 porque estas cuestiones en realidad son relativas a derecho procesal civil, pero sin embargo, por supuesto que es de utilidad para ustedes el que lo vayan conociendo, aunque espero que no se olviden. ¿Qué es el derecho procesal civil? Es el derecho contemplado o el conjunto de normas que se hayan contempladas en el Código Procesal Civil, la Ley 439, el cual nos indica los actos procesales que son de obligatorio cumplimiento, los actos procesales concatenados uno tras de otro y que son de obligatorio cumplimiento para que el proceso civil tenga validez legal. Esa podría ser una definición del derecho procesal civil. Ahora bien, hemos hablado del término actos procesales. ¿Y qué son los actos procesales? Los actos procesales son los actuados que de forma obligatoria se deben cumplir para que el proceso civil, en este caso, tenga validez jurídica. Y me voy a referir concretamente a algunos ejemplos de actos procesales. Escuchen esto, por favor, que lo podemos aplicar para cualquier materia judicial. Un acto procesal de inicio del proceso viene a ser la formulación y la presentación de la demanda.
Es decir, el demandante presenta su demanda ante el juez que sea competente. Hay que decir a ese respecto que hay dos partes procesales. Hay un demandante y hay un demandado. Al demandante se lo llama también accionante y al demandado accionado. El demandante entonces inicia el proceso con la formulación del proceso, el planteamiento del proceso, la interposición del proceso, lo que se denomina incoar el proceso. Se inicia el proceso. Luego, el juez analiza el proceso, toma conocimiento del proceso. Y entonces, si cumple este con los requisitos legales establecidos por la ley procesal, por el Código Procesal Civil, el juez admite la demanda. Entonces, la admisión de la demanda viene a ser otro acto procesal. Les reitero, la formulación de la demanda es el primer acto del proceso, acto procesal del proceso. Luego, la admisión de la demanda es otro acto procesal. Tras lo cual, por ejemplo, el juez ordena que se cite al demandado, de acuerdo a lo que determina el Código Procesal Civil en sus artículos 75 y siguientes. Y el oficial de diligencia realiza otro acto procesal, por cuanto, luego de que el secretario le ha entregado copia legalizada de la demanda, acude al domicilio real del demandado para entregarle en persona o dejarle en su domicilio a otra persona o pegárselo en la puerta de su domicilio la copia legalizada de la demanda. Ese es otro acto procesal, la citación con la demanda. La contestación a la demanda es otro acto procesal, en los casos en que se permita la contestación. Luego, la presentación de prueba testifical, el ofrecimiento de prueba testifical o prueba pericial o prueba documental también es otro acto procesal. La realización de la audiencia oral o hablada en la cual los abogados fundamentan el derecho de su defendido constituye asimismo otro acto procesal. La dictación de la sentencia es un acto procesal. La formulación de los recursos de apelación o de casación constituyen a la vez actos procesales. Entonces, ya les he dado ejemplos de lo que son los actos procesales. Elementos que constituyen lo que es el proceso judicial. Espero que se hubiera entendido. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Por favor. ¿Consideran que la clase es de utilidad para ustedes o no? Sí, doctor, se entendió. Bien, Sí, doctor. vamos a suspender la clase. Estamos ya en la parte final de las preguntas. No quiero cansarlos más. Por ahora, como introducción, me parece que es suficiente para no cargarlos así muy de golpe. Les pido que lean las preguntas y si hubiese alguna inquietud, duda, consulta que quieran realizar, incluso la pueden efectuar a través del WhatsApp. Estaré pendiente de ello para responderles lo antes posible. ¿De acuerdo? Sí, está bien, doctor. Escúchenme, la próxima clase ya voy a tomar lista de asistencia, que todavía no tengo la lista de los integrantes del grupo. ¿Ha sido útil la clase de hoy? ¿Consideran que sí o consideran que no? Sí, doctor, ha Sí, sido. doctor. Se ha entendido. ¿Sí? Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Les agradezco por su presencia y participación.
y nos encontramos la próxima clase el día miércoles a las 19:30 horas. ¿De acuerdo? Sí, doctor. De acuerdo, Muchas gracias. doctor. Muchas gracias y buenas noches para todas y todos.